Gracias, presidenta. Señor secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, bienvenido a todo su equipo de trabajo, a los medios de comunicación. Quiero iniciar hablando que desde nuestra perspectiva y de expertos y estudiosos del tema, secretario, la política social de este gobierno es clientelista. No resuelve el problema de fondo, que es abatir las causas que generan pobreza y marginación, y solamente se limitan a dar dinero para que algunos sectores beneficiados satisfagan alguna de sus necesidades básicas. Pero la gente sigue siendo pobre y sigue siendo marginada, sin educación, sin salud, sin vivienda. La política social del gobierno se basa en la entrega de dinero a las personas. Y quiero también compartirle que pese a que existen reglas de operación, el funcionamiento de los programas sociales de este gobierno sigue siendo discrecional y eso preocupa. La mayor parte de los recursos que el gobierno asigna a los programas sociales provienen de los recortes de un presupuesto hacia las instituciones, a programas de gobierno, a recortes salariales, despidos o extinción de fideicomisos que no le interesan al gobierno federal o que no consideran que son importantes o prioritarios, para que de esta manera se les puedan asignar los recursos a los programas sociales y que debiesen ser eficientes, debiesen también de provenir de recursos obtenidos de proyectos productivos gubernamentales o por lo menos de una adecuada recaudación fiscal. Pero en México no ocurre de esta manera. El 2 de abril del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos o análogos. En las consideraciones de se dice que es el propósito del Gobierno de México que la Administración Pública Federal se conduzca con austeridad republicana, lo que implica combatir el despilfarro de los bienes y de los recursos nacionales y la administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Se dijo también que la derogación de los fideicomisos obedecía a que el gobierno estaba buscando recursos para atender los efectos provocados por la pandemia del COVID-19. Pero es evidente que eso solo fue un pretexto. En realidad, de acuerdo con lo dicho por el propio titular del Ejecutivo, esos recursos se destinarían a programas sociales prioritarios como Sembrando Vida, Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, así como también para los proyectos insignia de este gobierno, como el Aeropuerto General de Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya. En el mediano plazo, el manejo irresponsable que se está haciendo de la economía y el debilitamiento de los sectores mediante los recortes que se han realizado, así como los despidos, van a afectar la viabilidad económica de nuestro país, porque se asigna el dinero sin ingresos adicionales que lo garanticen. Dicho coloquialmente, se está haciendo un hoyo para tapar otro hoyo. Para Partido Acción Nacional, la política social debe ir más allá de promesas populistas y electoreras. México necesita que la economía crezca, que se genere riqueza para que entonces los recursos se distribuyan con justicia entre los que más lo necesitan, pero sobre todo que se eliminen las causas que generan la pobreza. De acuerdo con el estudio de la Coneval, publicado en 2019, muestran las cifras de pobreza en México a 2018. Y estos datos quiero que le pongamos un poco de atención. Población con ingreso inferior a la línea de pobreza del ingreso, por ingreso, 61.1 millones de personas y en 2008 eran 54.7 millones. Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, 21 millones de personas, cuando en 2008 eran 18.7 millones de personas. Población en situación de pobreza, 52.4 millones de personas, en 2008 eran 49.5 millones. Es evidente que el número de personas en situación de pobreza ha aumentado y sumado a los efectos de la pandemia del COVID-19, la CEPAL ha proyectado que a finales del 2020 el núcleo de pobreza aumentará en un 61.1 a 70 millones. Ese escenario en el gobierno tiene un gran reto. Se requieren medidas efectivas para combatir la pobreza y hacer a un lado el populismo disfrazado de medidas progresistas. Señor secretario, yo tengo 3 preguntas, pero antes de estas 3 preguntas quiero expresarle algo que acaba de suceder en Nayarit
y ojalá pueda servir para que se haga una conciencia y se pueda rectificar el camino. Desaparecieron las instancias infantiles. Apenas hace 2 días en el estado de Nayarit, una madre de 24 años de edad vivió una situación de horror, de terror. Su bebé de 3 años, que la dejó encargada porque ella tenía que trabajar, tenía que sacar adelante a su niña de 3 añitos, a Michelle, fue violada y asesinada. Si hubiese la niña estado a esas horas en donde la madre estaba trabajando en una estancia infantil, hubiésemos prevenido este asesinato. Y las preguntas que le quiero hacer, secretario, es, ¿nos puede explicar cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno para que los recursos de los programas sociales se entreguen efectivamente a las personas que verdaderamente más lo necesitan? 2, ¿puede usted asegurar que la entrega de programas sociales se ha erradicado por completo la intervención de los llamados intermediarios? 3, ¿cuáles son las medidas que este gobierno va a tomar para atender los problemas de fondo que provocan la pobreza y la marginación? Y 4, por último, ¿cuál es la estrategia que el gobierno va a implementar para mitigar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 e impedir en lo posible que se cumpla el pronóstico del CEPAL? Muchas gracias por su atención y nada más invitaría a mis compañeros que hablaron del sector del campo, que no le corresponde a usted, que revisemos el PEF. 2018, 72 mil millones, 2019, 65 mil millones, 2020, 46 mil millones. Recorte tras recorte, año tras año. Eso no es apoyar al campo. Muchas gracias, senadora.